Entrevista a Margaret Thatcher, realizada el 2 de noviembre de 1971. El periodista es Terry Coleman, de The Guardian. Es una entrevista que, para los que nos siguen en la radio, ya leímos hace muchísimos años, pero que creo que vale la pena recordar porque tiene muchísima actualidad. Y, por supuesto, menciono especialmente el tema del año en que fue publicada, porque es una Thatcher que quizás no conocemos tanto, porque todavía no era la primer ministro, y, y aún así, por supuesto, ya manifiesta algunos de sus puntos de vista radicales, y que generan una tensión a lo largo de toda la entrevista con el periodista, especialmente un episodio que es muy particular con el tema de la distribución de leche en los colegios. Thatcher, por un tema de recorte presupuestario, lo que hace es quitar la leche a los a los chicos mayores de 7 años. Y eso genera un revuelo enorme, una gran cantidad de críticas. Así que hacemos una pequeña introducción de quién era Thatcher, especialmente por lo menos los años previos eh, a este momento en el cual ella ya es mucho más reconocida y tiene la responsabilidad mayor del gobierno. Y después leemos una entrevista que es más larga. Originalmente yo la recorté para que se adecue a los tiempos de la radio y también eh, del video, para que no sea tan extensa. Por supuesto que no es fácil de conseguir, pero si rastrean bien, van a encontrar y quizás, bueno, pueden hallar pasajes que yo tuve que cortar y que les resultan significativos. Así que eso, por supuesto, siéntanse libres de hacerlo y háganlo, que siempre es valioso. Bueno, les decía que la propia introducción que da la publicación es que Thatcher, bueno, fue la primera mujer en ostentar el cargo de primer ministro en el Reino Unido, que nació en Grantham, esto es Lincolnshire, donde su padre era tendero y concejal. Fue elegida parlamentaria por el Partido Conservador en 1959 y entró a formar parte del gabinete en 1970 como ministra de Educación. Justamente de aquí viene, digo, en ese momento es como parte de esa labor es que ella es entrevistada. Sustituyó a Edward Heath como líder del Partido Conservador en el 75, después de que este había perdido dos elecciones. Y bueno, durante la década del 80 dominó la política británica y ejerció una considerable influencia internacional como defensora a ultranza de la economía de libre mercado, las privatizaciones y una política de defensa sin concesiones. Esta entrevista ofrece uno de los primeros atisbos de su visión particular de la política. Ahora, estrictamente empieza la entrevista, más allá de que hay una introducción que hace el propio Coleman. Interesante esta introducción. Dice, la virtud principal y más valiosa de la mayoría de los conservadores es su conservadurismo, que a menudo se refleja en unos modales conservadores, una especie de moderación, una urbanidad convencida de que todo irá bien si tan solo lo dejamos estar. Esto resulta extremadamente atractivo. También da cierto contenido a la idea de que los conservadores están por encima de enfrentamientos y que solo los detestables socialistas intentan politizar la política. Esta moderación es un bien incalculable, pero no es un valor que posea Margaret Thatcher, dice, actual ministra de Educación y Ciencia del gobierno conservador. Dice, es evangelista y se entrega con denuedo a su tarea evangelizadora. Dirá que la he malinterpretado y puede que así sea. Esto no es más que la opinión de un hombre y me la he formado por mí mismo. Recuerden, un entrevistador de The Guardian, un periódico que no se va a llevar bien con Thatcher. El caso es que me reuní con ella el otro día en su despacho de la Cámara de los Comunes y que hablamos durante algo menos de una hora. Al saber que venía de Guardian, debió de tomarme por una especie de radical al que había que conducir a la senda de la fe verdadera. Resultó bastante divertido. Nos sentamos cada uno en un extremo del sofá y ella me preguntó cuál es el objeto de este encuentro. Le dije que me gustaría escribir un perfil suyo basado en una entrevista y ella exclamó, oh cielos, esas cosas resultan siempre terriblemente artificiales. Desde el año pasado es ministra de Educación y ha sufrido muy duros ataques. Sí, comenta, me atrevería a decir que una cantidad injustificada de ellos. No obstante, creo que en general que los epítetos dicen más de quien los pronuncia que de aquel a quien van dirigidos. ¿No diría usted lo mismo?
A lo largo de la conversación empleó varias veces este tipo de pregunta retórica en esta forma arcaica. Solo los abogados hablan así. Le sugerí que cualquier ministro de Educación conservador tendría que enfrentarse a multitud de críticas porque gran parte de la gente que trabaja en el campo de la enseñanza, particularmente los sindicatos, no siente simpatías por la derecha. Esto continúa hasta el día de hoy en otros países, por ejemplo como en Argentina, claramente. Se respondió que en ocasiones le llamaba la atención comprobar que había más gente interesada en la educación por razones de igualitarismo que por razones propiamente educativas. Pero no había duda de que en Inglaterra la educación siempre había formado parte del proceso igualitarista. Habría que educar a los niños tomando en consideración sus diferentes capacidades y no con la idea de que todos salgan iguales. Y es perfectamente correcto que uno tenga la oportunidad de enviar a sus hijos a colegios independientes. Estoy de acuerdo con eso, dice el periodista, y se lo manifesté. Creo que sería una interferencia intolerable para con la libertad el cerrar dichos colegios. Así que en eso estábamos de acuerdo. Pero ella volvió a insistir en el tema, añadiendo que era educativamente erróneo exigir que todo el mundo reciba lo mismo, y lo hizo recalcando cada una de sus palabras. Nadie pedía algo así en el campo de la vivienda. La gente podía vivir en casas de diferentes tipos. Sí, respondí, pero ese era otro tema. Vivir en una casa grande es agradable, pero el tipo de casa en el que uno vive no afecta a la totalidad de sus perspectivas de futuro, como ocurre con la educación. Oh, dijo con voz muy queda, ya lo creo que sí. Mire lo equivocado que está. No era diferente vivir en una casa protegida a vivir en Bishop's Avenue. Me aclaró que Bishop's Avenue era una zona rica. Si uno podía gastarse el dinero en una casa mejor o en un buen traje de Savile Row o en enviar a sus hijos al continente durante las vacaciones. ¿Qué tenía pues de malo pagar por una educación diferente? Ella y su esposo Thatcher habían matriculado a su hijo en Harrow. Llegado a este punto estaba empeñado en plantear alguna idea con la que ella pudiera estar de acuerdo, así que dije que dar a los niños igualdad de oportunidades equivalía a darles la oportunidad de demostrar que no eran iguales. Estoy totalmente de acuerdo con eso, dijo ella. ¿Cómo cree que he llegado a donde estoy? Así que pasamos al tema de los periodistas especializados en educación. Ella admitió que ahí estaban y que tenía que enfrentarse a ellos. No siempre le concedían el crédito que merecía, pero eso en su opinión formaba parte de la profesión periodística. Habían hecho mucho más hincapié en el tema de la leche y no le habían dado el menor crédito por obtener un montón de dinero extra para las escuelas primarias. Esto ofrecería mayores oportunidades a muchos más niños y era mucho más importante que suprimir la leche gratis para quienes no la necesitaban por razones médicas. Pero, ¿por qué había suprimido la leche? Explicó que tenía que economizar, pero que estaba decidida a mejorar la calidad de la educación. Así que había mirado a ver dónde podía recortar haciendo el menor daño posible. Había decidido poner fin al reparto gratuito de la leche para los niños de más de 7 años y subir el precio de las comidas, que en todo caso tendrían que haber subido ya. Y esto le pregunta algo que seguramente le hubiéramos preguntado todos. Dice que, ¿y no podría haber escogido otra cosa en lo que ahorrar tan poco? Porque seguramente mucho no debía ser, a costa de una condena tan generalizada. Dice, mire usted, respondió, los laboristas habían subido el coste de las comidas en un 50% y nadie puso el grito en el cielo. La prensa no había convertido su vida en un infierno. No, señor. Espere un minuto, dijo, y avanzó hacia mí sobre el sofá. Esperé. Los laboristas, dijo, habían suprimido la leche en las escuelas de secundaria y nadie les había dicho que no debían hacerlo porque algunos niños iban al colegio sin haber desayunado y que por tanto tenían que dar leche gratis a todos. Querido amigo, comenzó en tono razonable, ¿había valido realmente la pena tanto alboroto? Respondió que sí. Si con esa medida conseguían 9 millones de libras, lo suficiente para construir 75 nuevos centros de primaria. Bueno, ella había dicho en la Cámara de los Comunes que le parecía ofensiva la sugerencia de que algunas madres no fueran capaces de cubrir las necesidades nutritivas de sus hijos. Alguna habría, o no. Ella era de la opinión de que eran capaces de hacerlo en su gran mayoría. Era injusto que por culpa de una pequeña minoría incapaz hubiera que aprovisionar a la vasta mayoría. Así me imagino que la discusión en ese momento debía ser, bueno, que hay madres que no pueden darle leche a sus hijos, y ella dice, bueno, pero por un pequeño grupo yo no tengo por qué entonces darle leche a todos. Ese era el argumento. Si para mí, dijo, ahí es donde se encuentra el falso razonamiento, ya que de ser ese el caso, tendríamos que arrebatarles los niños a sus madres prácticamente nada más nacer. Habría que decir que, dado que unos cuantos padres son incapaces de hacer frente a sus responsabilidades, el Estado tendrá que encargarse de todo y hacerlo gratis.
y no limitarse a suministrar los alimentos, sino asegurarse de que se los coman. Aquello me pareció realmente traído de los pelos, dice el periodista, y le pregunté si no pensaba que su actitud era un tanto dura. No, no, respondió, en absoluto. En fin, le comenté, se había dicho que ella se encontraba a mucha distancia de sus circunstancias, era ministra y esposa de un petrolero, y consiguientemente en su comprensión de las mujeres pobres y con hijos. ¿Era una apreciación justa? No, dijo ella. ¿Por qué no? Porque, respondió, ella sabía bien lo que era estirar el dinero. Había empezado a trabajar nada más llegar de Oxford, ganando unas 8 libras y 10 chelines a la semana. Sí, pero ¿había sido pobre alguna vez en su vida? Bueno, dice ella, depende de qué entienda usted por pobre. Se da la circunstancia de que siempre hemos podido disponer de comida, ya que teníamos una tienda de alimentación. Veamos, dijo, ¿por qué se ceba conmigo mucho más que con mis predecesores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? No creía que estuviera haciéndolo, dice. Habría hecho lo mismo con un ministro laborista. Y no tuve corazón para decirle a Thatcher que en una escuela de primaria que hay cerca de donde vivo los niños tienen una nueva cantinela que dice así. Esto debe ser una cantinela obviamente en inglés, pero era, pongan ustedes la melodía, o sea, Thatcher, Thatcher, roba leches, Thatcher, Thatcher, roba leches. Bueno, debía ser una canción tipo de chicos, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Dice, supongo que el que conozcan su nombre ya es algo. No creo que haya habido muchos ministros de educación que se hayan convertido en tema de conversación entre los niños de 8 y 9 años de edad. Así que le pregunté si realmente creía que iba a por ella y me dijo que sí, y que debía preguntarme a mí mismo por qué. Respondí que se estaba defendiendo con sobrado vigor. Quise saber cuánto tiempo más me concedería. Me dijo que 10 minutos, que le había hecho muy pocas preguntas sobre educación y que eso estaba mal, que ella había ampliado el acceso a la educación y que ni yo ni nadie queríamos admitir que lo había hecho. Le pregunté por una Biblia que le habían regalado recientemente y respondió que era cristiana y que rezaba cuando sentía necesidad de hacerlo, que formaba parte de su ambiente y su crianza y que le resultaría muy difícil prescindir de ello. Mencioné que la mayoría de la gente lo hacía, queriendo decir que muchas personas acababan olvidándose del cristianismo, pero interpretó que lo que yo quería decir era que la mayoría de la gente prescindía de sus orígenes y añadió que en eso todos lo interpretábamos mal. Dijo que sus comienzos eran tan parte de su vida como lo que hace ahora. No creía que yo pudiera saber lo que significaba tener la clase de origen que ella había tenido. Poco después añadió, está usted sacando una impresión totalmente falsa sobre mí, y eso se debe a que está escogiendo temas muy selectivamente. Lo sé, esta entrevista resultará totalmente artificial, así es exactamente como salen todas las demás, desprovistas de carne y hueso, llenas de artificios, de cinismo, de los epítetos de sus autores. Dijo que era una mujer normal, interesada fundamentalmente en la educación, pero que yo estaba intentando orientar la conversación, como tantos otros periodistas, para decir que era la típica mujer conservadora de clase media que nunca había conocido otra cosa y que no sabía cómo era realmente el mundo. Pero ella podía regresar a casi cualquier nivel de vida, ya que los había experimentado prácticamente todos. Vivía en una casa pequeña y estaba intentando desesperadamente vender la otra que era más grande. No gastaba dinero en pieles. Así pues, le dije, ¿no tiene usted gran esperanza de que lo que escriba sea justo? ¿Me equivoco? No, respondió. Los dos nos tomamos esto alegre y relajadamente. Nos reímos un poco y ella dijo que no veía cómo iba a poder escribir nada justo sobre ella después de pasar tan poco rato juntos. Le dije que si tenía un día libre, bueno, tampoco pareció creer que aquello pudiese dar resultado. Panorama había empleado 3 días y su opinión sobre el programa no era exactamente laudatoria. Le dije que tal vez tuviera razón, pero que me preguntaba si no estaría adoptando ella a su vez una actitud un tanto cínica. ¿No será porque veo cómo se pasa por alto lo que he hecho y cómo se realza todo lo demás? Pero no lo habrá pasado por alto todo el mundo, ¿o sí? No, 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 respondió. Todavía puedo reunirme con los jubilados. ¿Y sabe lo que me dicen? No des tu brazo a torcer, Margaret. Así termina esta entrevista publicada en The Guardian el 2 de noviembre de 1971. El reportero en cuestión, Terry Coleman. La reporteada, Margaret Thatcher.